¿Te has parado alguna vez a pensar en el poder de una mirada? No cualquier mirada, aquel que viene después del dolor, después de la ira, después del silencio, después de todo lo que se dijo y de todo lo que nunca se atrevió a decir. Una mirada que, contra todo pronóstico, dice: todavía te veo. Después de todo lo sucedido, ella te miró, de la misma manera. Y entonces, algo dentro de ti se paralizó, porque no tenía sentido. ¿Cómo, después de tanto tiempo, podía seguir mirándote así? Como si el amor no se hubiera roto, como si la confianza siguiera intacta, como si nada hubiera cambiado, incluso cuando todo había cambiado. Esther Perel, una terapeuta de parejas de renombre mundial, dice algo contundente: el amor no sobrevive porque evitemos el conflicto. Sobrevive porque sabemos cómo mirarnos a los ojos después del dolor. Y esa mirada, ese gesto silencioso, eso fue lo que te destrozó. Porque por un segundo creíste que tal vez, solo tal vez, todavía quedaba algo ahí. Tal vez ella aún te amaba. Tal vez ella lo esperaba. Tal vez esa fue una oportunidad. Pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Y si simplemente se trata del reflejo de un recuerdo entrañable que ella atesora? O peor aún, ¿y si se trata de una despedida silenciosa con un persistente sabor a añoranza? Esa es la pregunta que no puedes dejar de hacerte, porque una simple mirada te devolvió a un mar de sentimientos que creías haber superado. Y ahora estás aquí, tratando de comprender, tratando de descifrar, tratando de entender lo que sentía tu corazón, pero que sus ojos no podían explicar. ¿Y si te dijera que esta mirada esconde más capas de las que imaginas? ¿Y si tras ello se esconde una historia no contada, un grito silencioso, una esperanza latente? ¿Podrías con eso? Así que, antes de adentrarnos en esta historia tan profunda y quizás un tanto dolorosa, quiero pedirles algo. Si alguna vez han pasado por algo similar, o conocen a alguien que haya experimentado esta misma sensación de confusión, de esperanza mezclada con incertidumbre, denle a me gusta ahora. Esto me ayuda a saber que no estoy sola, que hay más personas intentando comprender qué sucede después del final. Y si sientes que necesitas comprender mejor las relaciones reales, humanas e imperfectas, pero llenas de verdad, suscríbete al canal, porque aquí no hablamos de cuentos de hadas, hablamos de personas, personas como tú, como ella, como todos nosotros, intentando encontrarnos entre los fragmentos de algo que alguna vez fue completo. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación podría hacerte ver esa mirada de una manera completamente nueva. El silencio siempre precede al final, no el silencio de la paz, del consuelo, sino ese que pesa en el aire, que resuena en el pecho como un grito ahogado. ¿Lo recuerdas? Porque nosotros no solemos olvidar. Primero llegaron las pausas en los diálogos. Luego, las conversaciones que antes duraban horas se convirtieron en respuestas secas, frías, automáticas. ¿Está todo bien? Sí. ¿Quieres hablar? Luego, ¿ocurrió algo? Nada importante. Pero la verdad es que todo ya había ocurrido. Es en este punto donde la relación comienza a morir silenciosamente. No fue una pelea, ni una traición. Fue la suma de pequeñas cosas insignificantes que se acumularon, construyendo un muro invisible entre ustedes. Un distanciamiento sutil que nadie puede explicar con exactitud, pero que ambos sienten como si fuera de hormigón. El afecto se oculta tras una rutina monótona. Las caricias disminuyen, las miradas se pierden. La presencia física ya no significa conexión emocional. Están juntos, pero ya no están conectados. Y es entonces cuando te das cuenta. El final ya ha comenzado. No en ese último momento de la conversación decisiva, sino mucho antes, cuando empezaste a evitar el contacto visual, cuando el buenos días se convirtió en un simple asentimiento, cuando el afecto se transformó en una obligación, cuando empezaste a dormir en la misma habitación, pero en mundos completamente distintos. Es extraño darse cuenta de cómo el amor muere tan lentamente, cómo se desmorona en los detalles,
cómo se te escapa de las manos, y solo te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. E incluso, si intentaste mantener las apariencias, algo ya se había roto por dentro. Tú lo sentías, ella también, pero nadie sabía cómo hablar de ello sin provocar una guerra. Así que preferían el silencio, porque hablar de lo que sientes duele, pero fingir que no lo sientes puede doler mucho más. Y cuando finalmente llegó el momento de la ruptura, no fue con gritos ni escándalos, fue con esa desconcertante frialdad de quien ya había llorado todo lo que tenía que llorar por dentro, fue con esa mirada cansada de quien ya sabía lo que iba a decir, pero deseaba no tener que decirlo. Y se oía: creo que ya no funciona. No quedaba nada más que discutir. El tenemos que hablar se había pospuesto durante semanas, quizá meses, y ahora estaba ahí, desnudo, crudo, sin vuelta atrás. Quizás intentaste discutir, quizás pediste otra oportunidad, quizás también guardaste silencio, porque en el fondo sabías que tenía razón. Y ese es uno de los sentimientos más difíciles de afrontar. Saber que la otra persona no es mala, que no había ningún villano, pero que aún así llegó el final. Que el amor, por muy hermoso que haya sido, no pudo sobrevivir a las pequeñas fisuras del día a día. Que el nosotros se disolvió hasta que solo quedaron tú y yo. Y entonces llega ese vacío, el famoso ¿y ahora qué? Porque cuando alguien se va, no solo se lleva sus cosas, se lleva planes, rutinas, música, sabores, formas de hablar. Se lleva una parte de tu identidad que construiste con esa persona. Y te quedas ahí, intentando comprender qué salió mal, intentando encontrar el punto exacto en el que todo empezó a desmoronarse. Pero el dolor de la ruptura es traicionero. No te da respuestas, solo preguntas. Y el silencio que antes era incómodo, ahora se vuelve ensordecedor. Y es en este abismo emocional donde mucha gente se pierde, porque el fin de una relación no es solo el fin del amor, es el fin de una versión de ti mismo. Tienes que empezar de cero. Pero ¿cómo? Si todo sigue doliendo, si todo sigue recordándote el pasado, si hasta el olor de tu almohada parece juzgarte. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez has sentido ese silencio que duele más que cualquier grito? Cuéntame en los comentarios. Simplemente escribe: lo he sentido. Si te resulta difícil describirlo, o dime, ¿alguna vez has experimentado un amor que murió en silencio? Continuemos con esta historia, porque el reencuentro aún está por llegar. Pasó el tiempo, no mucho, pero lo suficiente para que aprendieras a vivir con su ausencia. La vida siguió, o al menos lo aparentó. Los días se arrastraban. Las noches transcurrían en silencio. Intentabas mantenerte ocupado, intentabas olvidar, intentabas llenar ese vacío con cualquier cosa que no te la recordara. Pero todo parecía recordártela. El desayuno, el trayecto al trabajo, las canciones que sonaban al azar. Y entonces, de repente, cuando creías haberla superado, sucedió. Fue en un lugar cualquiera. Uno de esos entornos neutros a los que uno va a hacer cosas sencillas, como recoger un documento, comprar pan o simplemente pasar el rato. Y allí, entre desconocidos, en medio de la más absoluta normalidad, la viste, sin previo aviso, sin preparación. El tiempo se detuvo por unos segundos, o al menos así lo pareció. No hubo tiempo para pensar qué decir, ni tiempo para ensayar una reacción. Fue solo un shock, esa sensación de frío en el estómago que te hace olvidar hasta cómo respirar. Ella estaba allí, exactamente la misma, o casi. Quizás su cabello un poco diferente, su andar tal vez más ligero, pero era ella, la persona que una vez te conoció al dedillo, la persona que una vez te llamó hogar, y aunque aún no habías dicho nada, sus miradas se cruzaron, y en ese preciso instante fue como si todo el tiempo que los separaba se hubiera desvanecido. El mundo volvía a ser solo ustedes dos. Y entonces sucedió esa mirada, la misma mirada de antes,
La mirada que usaba cuando te decía que te amaba sin abrir la boca. La mirada que seguía a un «quédate un rato más». La mirada que pedía silencio porque ya lo decía todo. Y ahora estaba ahí de nuevo, atravesándote como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ustedes dos ya no eran los mismos. Su historia ahora tenía cicatrices, tenía lagunas, tenía ese final que nunca se comprendió del todo, y sin embargo había dulzura, había verdad, había presencia, esa clase de presencia que solo quienes se han amado de verdad pueden mantener incluso después del dolor. Ella no apartó la mirada. Tú tampoco podías. Estabas atrapado allí, en un momento que decía más de lo que cualquier palabra pudiera expresar, porque había algo en esa mirada que nadie más podía comprender. Era vuestro código, un lenguaje secreto, construido entre risas, lágrimas, promesas y despedidas. Querías decirle 1000 cosas. Querías preguntarle si estaba bien, si aún pensaba en ti, si esa mirada significaba lo que tu corazón anhelaba creer. Pero las palabras no salían, porque cuando los sentimientos son muy profundos, el silencio resuena con más fuerza, y en ese instante el silencio regresó. Pero era un silencio distinto, no el silencio de una ruptura, sino el silencio de la presencia, el silencio de un recuerdo vivo, el silencio de quienes alguna vez lo fueron todo en la vida del otro y, aun sin saber qué son todavía, sienten que siguen siendo algo. Ella esbozó una media sonrisa. Tú le devolviste la sonrisa. Y eso fue todo. Sin declaraciones, sin reencuentro de película, sin un «tenemos que hablar». Pero todo quedó dicho en esa mirada, porque hay miradas que transmiten lo que ni 1000 palabras podrían explicar. Y esa mirada decía, todavía te veo, todavía reconozco quién eres, incluso después de todo. Y es en ese momento cuando el corazón se confunde, porque empiezas a pensar, ¿queda algo ahí? ¿Sobrevivió el amor? ¿Fue esa mirada una despedida o el susurro de un nuevo comienzo? La mirada se detuvo unos segundos, pero dejó ecos que aún resuenan. Abandonaste aquel lugar como si regresaras de un viaje en el tiempo, pero no en cualquier tiempo. Era el tiempo de la memoria. De lo que viviste, de lo que casi fuiste, de lo que intentaste olvidar. Y aunque solo fue un encuentro fugaz, un simple cruce de caminos, aquel instante te cautivó por completo, y entonces empiezas a preguntarte, ¿qué fue eso? ¿Por qué me afectó tanto esa mirada? ¿Por qué, entre tanta gente, fue precisamente con ella que ese silencio resonó más fuerte que cualquier palabra? El corazón responde antes que la mente, porque esa mirada contenía significados que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Y en el fondo, sabes, no era perdón, no era resentimiento, era algo mucho más profundo. Era una presencia que no necesita estar presente a diario, pero que permanece incluso en la ausencia. Un recuerdo que se aferra al alma, que se manifiesta en gestos sutiles, en memorias viscerales. No era una disculpa, ni un intento de reconciliación, pero tampoco era indiferencia. No había odio, no había frialdad, había humanidad, había un reconocimiento silencioso de que lo vivido fue real, y aún lo es, aunque solo sea en la memoria. Su mirada decía, no te he olvidado. Pero también decía, he aceptado el final. Fue ambiguo, fue sincero, fue pesado y ligero a la vez. Y quizá por eso te desestabilizó tanto, porque te diste cuenta de que, incluso después de todo, ella aún podía mirarte con cariño, sin juzgarte, sin esa coraza que solemos ponernos cuando algo nos hiere. Y aquí reside la complejidad de las relaciones humanas. La mayoría espera que, tras una ruptura, haya desprecio, distanciamiento total, frialdad emocional. Pero no todo amor que termina se convierte en desamor. A veces se transforma en algo distinto, en respeto, en gratitud, en una añoranza sin dolor.
Y eso fue lo que transmitió aquella mirada. Él no intentaba reconciliarse, pero tampoco quería terminar la relación. Él solo quería llamar la atención, porque a veces lo que más necesitamos es saber que la otra persona aún nos ve como parte de su historia, que a pesar de todo, todavía hay espacio para recordar sin resentimiento. Y esa mirada fue precisamente eso, un recordatorio de que eras importante, de que eras real, de que, incluso con los defectos, había belleza y sobre todo había amor. Por supuesto, esto es desconcertante, porque los seres humanos queremos respuestas claras, etiquetas, definiciones, pero no todo lo que es cierto tiene por qué encajar en una categoría. Su mirada no era un intento de reconciliación, era el reconocimiento silencioso de algo que aún pervive, aunque ya no esté sucediendo. Ahora lo sientes. El recuerdo de ese momento aún palpita en tu interior. Y aunque no sepas qué hacer con todo esto, hay un extraño alivio en saber que ella también lo recuerda, que ella también lo sintió. Y quizás, solo quizás, esta sea la clase de conexión más singular, la que sobrevive al tiempo, a los finales y a la ausencia. Te fuiste con esa mirada fija en ti. Y no importa cuánto tiempo pase, ciertas expresiones no se desvanecen. Se repiten en la memoria como una canción que no se te va de la cabeza, como una frase susurrada al oído que se te graba en la piel. Y es en ese eco silencioso donde empieza a germinar una idea. Quizá no sea solo añoranza, quizá no sea solo confusión emocional, quizá haya algo más profundo en ese intercambio de miradas. Algo que, hasta ahora, no habías podido identificar. Y entonces, en medio de esta confusión, resurge la frase de Esther Perel: el amor es un verbo, no un sentimiento. Ya la habías oído antes, tal vez incluso la habías leído, pero nunca la habías sentido con tanta fuerza, porque ahora cobra sentido de una manera casi inquietante. Porque si el amor es un verbo, hay que practicarlo, hay que actuar, hay que elegir, y esa mirada que te dirigió, la que decía, todavía te veo, todavía te reconozco, fue precisamente eso, una acción, una decisión, aunque fugaz, de ver quién eras para ella, quién sigues siendo. Y es ahí donde la teoría de Perel empieza a encajar como una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabías que estabas intentando armar. Ella dice que el amor verdadero no se sustenta únicamente en el deseo o la emoción, porque las emociones son volátiles y fluctúan. Pero el amor como verbo requiere presencia, comunicación, intención y una reconexión constante. No se trata solo de sentir algo por alguien, sino de seguir involucrado, incluso cuando las certezas ya se han desvanecido. Y en ese momento, incluso después de la ruptura, incluso con el silencio que se había creado entre ustedes, ella eligió mirar, eligió no apartar la mirada, eligió no borrarte de su memoria. Y eso, por sutil que parezca, es un acto poderoso. No se trata de volver a estar juntos. Se trata de no ignorar. Se trata de reconocer que se vivió algo. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de amor. Quizá una de las más humanas, porque es un amor sin posesión, sin control, sin imposición. Empiezas a recordar los momentos en que se eligieron mutuamente, incluso en los días difíciles, en los pequeños gestos, el café perfecto, la nota en la puerta, el mensaje a mediodía solo para decir, pensé en ti. Nada de eso fue grandioso, pero todo era amor en la práctica. Amor como verbo, amor como una elección diaria. Y quizás eso sea lo que más te conmueve ahora mismo. Porque esa mirada, aunque fugaz, fue una de esas decisiones. Un gesto que, incluso sin palabras, expresó todo aquello que el orgullo jamás permitió decir. No te he olvidado. Todavía me importas. Todavía te veo, incluso después del dolor. Y ese tipo de conexión, esa capacidad de ver al otro más allá del sufrimiento, es lo que hace que el amor sea algo más fuerte que cualquier definición superficial que intentemos darle, y es también lo más confuso,
Porque si bien te brinda una sensación de consuelo, te deja preguntándote, ¿es este un final feliz o un comienzo disfrazado? ¿Es solo nostalgia o un recuerdo vívido? Y es en este limbo donde te encuentras ahora, tratando de comprender si este verbo aún está en movimiento, o si fue solo una última acción antes del punto final. Regresaste a casa con la cabeza dando vueltas. No le dijiste nada a nadie. Era imposible explicarlo. ¿Cómo se traduce una mirada en palabras? ¿Cómo se le dice a alguien que después de tanto tiempo, después de tanto silencio, bastó un segundo para que todo volviera a la superficie? Y lo más desconcertante, no era dolor, no era resentimiento, no era ese peso que suele dejar el final, era algo más. Era como un eco, como si algo dentro de ti dijera, sigue aquí, pero ¿qué es exactamente lo que queda? Porque sabes que no vas a volver atrás. Al menos no ahora, quizás nunca. Lo que se rompió puede que se haya perdonado, pero no se ha olvidado. Las diferencias siguen existiendo, el dolor también. Entonces, ¿por qué aún así te seguía mirando así? ¿Por qué te sigue frenando por dentro? Quizás sea porque el amor, cuando es verdadero, no desaparece, cambia de forma. Deja de ser una presencia física y se transforma en una emocional. Permanece en los detalles, en los aromas que reaparecen de repente, en las canciones que suenan cuando menos te lo esperas, en los lugares que adquieren un significado distinto tras haber sido escenario de un recuerdo compartido. El fin de una relación no es como apagar un interruptor, es más bien como terminar una canción a medias. Ese sonido inconcluso permanece en el aire, flotando sobre todo lo que viene después. Y eso es lo que nadie te dice, que el amor puede terminar, pero seguir presente. De otra manera, en otro plano, te das cuenta de que recuerdas cosas que creías olvidadas, frases dichas en momentos cotidianos, gestos que ahora echas de menos. Y no es porque quieras volver atrás, no es porque extrañes la rutina o los problemas, es porque parte de lo que eras en esa relación aún vive dentro de ti. Y eso es algo que nadie te puede arrebatar. El verdadero amor no termina como una puerta que se cierra, termina como una ventana entreabierta. Sabes que no puedes volver a entrar, pero tampoco puedes ignorar lo que aún ves dentro. Y a veces, lo único que queda tras el final es esto, un sentimiento sin resolver, un cariño que no se ha convertido en resentimiento, un recuerdo que aún reconforta en lugar de doler. Con el tiempo, aprendemos que el amor no siempre tiene que durar para ser verdadero, que algunas personas vienen a enseñar, otras a transformar, y luego están aquellos que vienen, se van, y sin embargo permanecen dentro de nosotros como si una voz suave en nuestro interior nos dijera, viviste esto, y fue real. Y precisamente por haber sido real, no puede borrarse. El amor que no dura no tiene por qué desaparecer. Simplemente puede encontrar otro lugar donde vivir, un rincón en tu corazón donde guardas todo lo bello, todo lo que te hizo crecer, todo lo que te enseñó el verdadero significado de la entrega. Así que no te culpes por seguir sintiendo. No pienses que eres débil por seguir recordando. Sentir no es retroceder. A veces es solo una señal de que dejó huella. Y las huellas, cuando provienen del amor, no son heridas. Son recuerdos vívidos. Si aún sientes algo por alguien que se ha ido, aunque no quieras volver, comenta aquí. Puede ser simplemente aún viven en mí, o incluso nunca se fueron del todo. Compartir esto puede liberarte y tal vez ayudar a alguien que también intenta comprender qué queda después del final, porque esta historia aún no ha terminado.